¿Qué hay detrás de un libro? Hay una frase que se me quedó que dice Silvia Rivera Cosicanqui en relación a las prácticas tradicionales, ¿no? de los pueblos de Chile, de Bolivia, y es una frase muy bonita que dice: la mano sabe. Y eso me encanta porque hay un momento después cuando esto es arte, pero antes que arte es oficio, y tienes que estarlo haciendo, ¿no? Hay que estarlo practicando. Llega un momento que hay una memoria corporal, hay una memoria en la mano que, aunque los procesos racionales o la memoria no te ayuda o se te olvidó hace mucho que no hacías determinado procedimiento, si en algún momento en la historia de tu hacer, de tu labor, lo hiciste mucho, te pone el material y la mano actúa. La mano pudiera tener como una memoria propia, ¿no? Y una vida propia, y que además contacta con los materiales. Hay cosas en la chamba que hemos estado haciendo en los talleres, que hay cosas que es difícil explicar desde la palabra de cómo reacciona un material. Es algo que más bien sientes, si le hace falta humedad, si no está ¿no? tirando, por ejemplo, el cuero, que no se está extendiendo lo que debe, o que se comprimió, o que el papel ¿no? también crece muchísimo, pero ya hay cosas que no pasan por la razón, que son meramente táctiles o de conocimiento de la mano materia, como si se comportaran, como si ya se conocieran desde hace mucho. Y yo creo que eso es lo que pasa con las manos de los oficiantes, de quienes nos dedicamos a un oficio o un arte oficio. Hay un contacto con la materia y la mano lo sabe. La encuadernación es un oficio que une varias disciplinas y varias herramientas de otros oficios para poder tener un soporte en el cual podamos escribir o dibujar, para poder conservar el conocimiento. Entonces, la encuadernación es una herramienta que nos permite no solamente conservar, sino también expresar y también poder diseñar diferentes técnicas a través de las cuales alguien puede aprender algo. La encuadernación es muy básica, la necesitamos todos, o sea, está desde engargolar, engrapar, pegar, hasta hacer cosas enormes como libros que quieres que sean duraderos, que duren cientos de años. Entonces es un oficio bastante amplio y bastante noble, que se adapta a cualquier material, situación, región, cualquier cosa. Para mí es el arte de poder darle al libro vida, de revestirlo, de darle algo más de lo que puede ser cuando lo traes de una librería. Es darle ese algo más. Te digo, revestirlo de ti, de tu amor y de eso que va a trascender el tiempo. Porque un libro bien hecho trasciende el tiempo y tú lo puedes ver dentro de 50, 60, 70 años y va a seguir siendo ese objeto hermoso que vas a querer leer, que vas a querer tocar, que vas a querer oler y te va a traer todos los recuerdos del mundo. Suena muy trillado, pero es mi pasión, es mi trabajo en realidad, pero es lo que me ha permitido desarrollarme como profesional, como plástico, porque a pesar de haberme dedicado muchos años a la foto y haber ejercido como fotógrafo, en los que hice muchos libros de obra, pues como que siempre sentía que me hacía falta manualidad, ¿no? Como que siempre tenía la necesidad de hacer más cosas, ¿no? Entonces, la foto estaba bien, estaba padre, pero siempre los libros es otro reto, ¿no? Entonces, para mí fue como mucho más completo para mi necesidad, digamos, de hacer cosas manuales, ¿no? Aunque la encuadernación, como la conocemos ahora, llegó a México con la conquista de los españoles, los pueblos originarios ya tenían su propio estilo de encuadernación. Es que no había una encuadernación como la conocemos en Occidente. Hay un soporte escritorio que podía ser de diferentes materiales, como el amate,
que bueno, podía ser extraído del árbol de la mate o de la mora o del jonote, de diferentes árboles, no necesariamente del amate. Entonces también podían ser de cuero, de venado, o bien en textiles, en lienzos. Entonces los soportes varían, y obviamente en relación al soporte es el tipo de estructura o tratamiento que se le daba. El formato más común en el que se realizaban, como decíamos, sí, el soporte es el amate, y uno de los estilos más comunes es la concertina, que es un acordeón o un biombo que se podía extender muchos metros o plegar, ¿no? Con estos pliegues en zigzag. El recubrimiento podía ser también cuero o algo textil, en algunos casos también entre maderas, ¿no? Entre algunas tapas, no como tal. Entonces, si lo ponemos, digamos, en el parámetro de la encuadernación occidental, creo que la perspectiva es que no es un trabajo de encuadernación tradicional, pero sí hay los elementos que tienen cualquier otro libro. O sea, hay un soporte que puede ser papel o, como decíamos, otro material, hay un tipo de plegado y hay un tipo o un sistema de protección para el propio libro, para su conservación en el tiempo. Entonces, en esos términos sí cumple las funciones de una técnica o los parámetros de una técnica de elaboración de un libro. Y se llaman amostlis, no son efectivamente los libros códex, ¿no? Los mal llamados códices, que ese es otro formato, ¿no? Bueno, si algo me gusta hacer es los libros de cintura, que son los libros que más me llaman la atención. Me llama casi todo del libro, ¿no? Sí, no hay un tema que no haya tocado, que no quisiera yo explorar. Más bien como que los libros siempre tienen eso que no se agota, no se termina, y sí, creo que no tengo uno así, ¿no? Consentido, quizás solo el libro de cintura. ¿En qué consiste? Es una encuadernación medieval entre el siglo XIV y siglo XVI, que se utilizó mucho en el norte de Europa y que era como una bolsa. Es literal, es un libro que está encuadernado, al que le sobra un apéndice de cuero y parece una bolsa. Entonces los monjes, dicen que los monjes lo podían llevar de un lado al otro, los libros de rezos. Pero también pueden servir como libros de cuentas, o hay también libros de leyes, hay libros de filosofía. No tenían que ser exclusivamente libros religiosos, ¿no? Entonces, pero sí, su principal cualidad es esta, ¿no? Que parecen bolsas. Sin importar la época, los trabajos artesanales pueden convertirse en un reto para los maestros encuadernadores. Creo que entre las cosas más complejas que hago son las que llega alguien a pedirme un proyecto en el cual a lo mejor quiere unas tapas de madera y son unos pedazos de tronco, o llega alguien y me dice que es un proyecto para una feria o un evento o algo. Y, por ejemplo, he hecho cosas para arquitectos en los cuales me piden que el detalle sea impecable. Hubo una vez un chico que pidió, y los cuadernillos eran de diferentes tamaños, crecían a lo ancho y a lo largo de acuerdo a su concepto. Entonces no había margen de error, no me podía equivocar en nada, tenía que estar pensado todo. Entonces, si bien no hay, creo, un proyecto en el cual yo diga, este ha sido el más difícil, porque hay veces que son difíciles porque son muchas libretas. El proyecto es tal vez de 200, 300 y es pesada la carga, pero a veces es como complicado por el tipo de costura, a veces es complicado porque el material implica cierto detalle, cierto cuidado. Entonces, en un específico no hay, pero si bien cada proyecto exige sus propias características. Bueno, depende del material, del objetivo del libro que vayas a hacer en cuanto a cuál ha sido el mayor tiempo. O sea, hay libros que me ha llevado pues más de 40, 50 horas, ¿no? En diferentes momentos, o sea, que se llevan, a veces ya ni los contabilizo, pero son libros que ya tienen otro objetivo, o sea, que además de proteger el libro, de conservarlo, hay un fin expresivo, ¿no? Hay un fin
o que ya está emparejado como un medio de expresión, y ahí se tienen que incorporar técnicas tanto para la creación de la estructura, que pueden ser mucho más complejas con materiales no tradicionales, y también técnicas decorativas que requieren de muchísimo tiempo. Entonces ya llega un momento en que ya ni contabilizo, ¿no? Cuando son libros, por ejemplo, que son modelos históricos o inspirados en modelos históricos, los tiempos también pueden variar muchísimo, ¿no? Ya no es una encuadernación comercial tradicional, puede llevarse, bueno, de 40, 60 horas, así, ¿no? Como constantes. Entonces, sí, pues depende para qué va a ser, ¿no? Y qué materiales, cuál va a ser el objetivo del libro. Pues a veces por costura, hay libros medievales que me han tomado bastante tiempo, y hay veces que ni siquiera los libros, sino que, por ejemplo, las muestras de cabezadas. A veces me tomaba 2 días terminar una muestra, ¿no? Y no ni siquiera hacía un libro, sino que nada más hacía el muestrario de costura, ¿no? Entonces había operaciones que me tardaban, que suelen tardar bastante. Ahora, claro, libros, pues ha habido por ahí libros que comienzo en un mes, o sea, duro un mes y paro y luego vuelvo a trabajar y me toma otro mes terminarlo, ¿no? Nunca llevo la cuenta, porque a veces empiezo y donde de repente ya no sé cómo seguir, ahí paro y le doy chance al libro o a pensarle para luego volver a empezar, ¿no? Ajá. Si no, no voy de principio a fin. Uno de los problemas a los que se enfrenta un encuadernador es la valía que le dan las personas a su minucioso trabajo. Yo he adquirido algunos cuadernos artesanales a un costo realmente bajo. Ahorita que estoy aprendiendo a hacer todo esto, me doy cuenta que es una cuestión que se dedica, o sea, que requiere mucho tiempo, que requiere mucha creatividad, muchas habilidades manuales, y al final creo que en cuanto a costos, todavía no se le da el costo que debería de tener. Hasta a mí a veces me pasa, ¿no? Ver, no sé, una encuadernación muy bonita y ver el precio y sí es como que, ay, está un poco cara. Pero justo porque se nos olvida todo lo que hay detrás y la calidad de los materiales y todo el trabajo manual que hay. Entonces no está bien remunerada, pero creo que también ya se empieza a respetar un poquito más los costos a los artesanos. Bueno, en México realmente no hay sí, como que no ha habido una cultura, ¿no? Una apreciación de las artes manuales, porque pues como que nos hemos creído mucho esta parte de que la máquina lo hace todo y o nos ayuda y hace las cosas más rápido, pero la realidad es que aunque sí nos ayuda bastante, no entendemos que lo manual tiene otras cualidades, ¿no? Entonces sí son cambios de valores, ¿no? En cuanto a cómo percibe la gente un arte manual, ¿no? No solo los libros, sino en general el arte, las actividades manuales están un poco valoradas, ¿no? Ajá, devaluadas. Son 2 lenguajes. Hay personas que pagan carísimo por una libreta industrializada hecha en China, pero aquí cualquiera de las libretas que se hacen en el taller tienen para mí mucho más valor e interés visual y plástico, ¿no? A mí me gusta mucho esta parte, como soy artista visual, entiendo y valoro el valor que tiene algo único, algo hecho de principio a fin por un artesano, que en este caso muchas veces trasciende lo artesanal y sí tiene la parte creativa que implica hacer una obra de arte, porque él se mete a estudiar toda la técnica, pero hace su propia interpretación contemporánea, ¿no? Entonces sí es una aportación pues original de algo cultural del pasado, así como, digamos, uno puede pagar por un grabado, por una xilografía.
creo que estas libretas tienen exactamente el mismo valor como obra de arte. La encuadernación industrial se va a volúmenes, a disminución de costos, mecanización del proceso, lo más que se pueda, por lo tanto eso abarata costos en mano de obra. La calidad generalmente es una de las cosas que menos se ven, o que si se ven es ya en el último de los procesos. Si el libro está bien hecho, qué bueno; si no, pues qué lástima, pero tiene que salir a mercado. La encuadernación artesanal es otra cosa, es la representación del amor que se tiene a un ejemplar y de lo que podemos hacer por él para que este ejemplar todavía tenga vida útil para su propietario. A nosotros es algo que me encanta, le tenemos que dar el mismo amor y la misma atención a un libro que nos traiga una persona o a un cliente que nos traiga 500 o 1000 libros. Tiene que ser la misma atención, el mismo desempeño para que a final de cuentas se logre el objetivo. Muchos desdeñan esas encuadernaciones unitarias, pero creo que son las que a mí más me gusta, porque la persona que se tome el tiempo de llevarlo, de gastar en él, es porque es algo que realmente les interesa. Y lo menos que podemos hacer nosotros es devolverles un objeto que represente para ellos eso, ese amor, y que queden satisfechos, que realmente lo vean embellecido, ¿no? Bueno, siempre lo hecho a mano tiene el sello de una persona, algo que no se cumple cuando compras una libreta en una papelería, ¿no? Tiene el sello del que lo hizo, más lo embellecido que está, ¿no? Bueno, sin duda la industrial tiene una ventaja, que es la rapidez, la inmediatez y el costo bajo, ¿no? Eso es una gran ventaja. La artesanal, si bien es el primer paso, antes de que llegáramos a la industrial tuvo que existir la artesanal. La artesanal te da la posibilidad de la personalización, es decir, como tú lo quieras hacer, con los materiales que a ti te gusten, del tamaño que tú quieras. Eso te da la posibilidad de hacerlo manual, además de que puedes cuidar todos los detalles. En la industrial, pues sin duda vas a hacerlo en serie, que no está mal, todos necesitamos libros hechos en serie, pero la desventaja que puede tener la artesanal sin duda va a ser el tiempo que te puedas tardar en hacerlo y el precio. Puede llegar a ser extremadamente caro, y la industrial no, precisamente no. Puedes hacerlo muy rápido, muy fácil, y tener al alcance cualquier cosa casi de inmediato. Yo creo que hay un proceso muy interesante precisamente de poner en valor, y yo no creo que solamente la encuadernación, o sea, que es parte desde la confección de prendas, a nivel, por ejemplo, de impresión de procesos digitales versus artesanales, para la creación de libros, está teniendo un boom impresionante. Lo mismo que en la moda, o sea, de hecho ya el propio concepto de la moda va en detrimento, en función de quién hace las prendas, cómo se hacen, de procesos artesanales. Yo creo que en la medida que el capitalismo exacerbado y la producción masiva nos ha llevado a una catástrofe ecológica, en esa medida todos estos procesos artesanales y visiones de los modos de producción de una manera distinta va cobrando más peso, pero eso no creo que solamente sea desde la encuadernación, está atravesando desde los modos de producción alimenticio hasta lo que vistes, lo que creas, lo que inventas, ¿no? Yo creo que va de subida, y eso es maravilloso. Afortunadamente, hay un sector que generalmente aprecia un poco más los productos artesanales. No todos los extranjeros, pero sí creo que sí es más fácil que valoren el trabajo artesanal mexicano, que es muy rico. Entonces debe llamar mucho la atención en otros países, y sí, definitivamente, pues siempre como que lo que está afuera se ve con otros ojos, ¿no? Creo que sí, pero también porque la cultura mexicana es muy rica, y por ahí en otros lugares, por ejemplo, donde yo vengo, el acervo que tenemos es muy como lineal, ¿no? O sea, tú recorres Argentina y hay ciertos puntos donde sí tienen como una producción local bastante particular, pero por lo general, no sé, toman mate en todos lados, se come asado, toman vino, o sea,
es como muy homogéneo todo. Entonces aquí en México tú te encuentras con una riqueza tan grande, entonces vas a Michoacán y tienes, no sé, una determinada comida, y vas a Puebla y tienes otra, y vas a Tlaxcala y hay otras cosas. Entonces creo que eso es lo que llama la atención, ¿no? al extranjero que viene de visita, y también hay que pensar en de qué sector social pertenece ese extranjero y a qué diversidad de ofertas tiene, ¿no? de poder conocer. Entonces es como invitarlos a adentrarse un poco más en el país y conocer como otras manifestaciones, otras fiestas, ¿no? otros exponentes, ¿no? en todos los sentidos. Totalmente le dan valía más a lo que podemos hacer aquí, y no solo en la encuadernación, en muchas otras cosas. Que nosotros nos volviéramos, te digo, más exigentes en calidad, que la supiéramos reconocer, y sobre todo que en base a eso pudiéramos pagar lo que realmente vale un trabajo de estos. No cualquiera está dispuesto a pagarlo. Muchas veces cuando repelan los precios, cuando no, pero ¿por qué tan caro? Entonces, pues, a ver, hazlo tú, ¿no? O sea, te doy todo y tú lo haces, a ver si es cierto. Entonces cuando cobra importancia, digamos, el trabajo, ¿no? Porque se dan cuenta que sí, no es cualquier cosa, ¿no? Es más, mismos profesionales, ¿no? Gente que en algún momento se dedica así a la actividad artística, no suele tener la dimensión completa, ¿no? De lo que es, saben de su arte, pero no pasan de ahí. Hasta esa gente que tiene alguna educación le toma un poquito de tiempo entender lo otro, ¿no? O cualquier otro arte, ¿eh? Cuando la gente toma un taller o ve el proceso, dice, ahora entiendo por qué es tan caro, ¿no? Entonces creo que la gente ha comenzado a valorar en general lo valioso que puede ser una encuadernación. Sin duda hay mercado para todos. Hay quienes van a decir, no, yo no puedo gastar más de 50 pesos. Hay un mercado para ellos, hay cuadernos baratos, sí. Pero hay alguien que dice, sé que si lo quiero para mí y lo quiero personalizado, probablemente el precio va a subir. Entonces creo que cada día se valora un poquito más, y al menos creo que es mi trabajo como encuadernador hacer que se valore más. Los maestros encuadernadores día a día luchan por preservar uno de los oficios más importantes de la historia, pero todos pueden contribuir a que la encuadernación artesanal no sea olvidada. A mí lo que me parece muy importante es apoyar el trabajo de los encuadernadores que hoy están aquí, que promueven su trabajo en ferias, en tianguis, en encuentros, ¿no? Por ahí es un oficio que justamente tiene una beta artesanal muy interesante, porque justamente es como el gran debate que hay, ¿no? Las escuelas de encuadernación son muy poquitas, justamente en el entendimiento de entender a la encuadernación como una disciplina más allá que un oficio de, por ejemplo, encuadernar una tesis o un pedido de una editorial. Entonces, creo que lo importante es fortalecer y dar a conocer el trabajo de los encuadernadores hoy en día, que justamente está como muy... o sea, la información circula siempre en los mismos grupos, y bueno, justamente ahora con las redes sociales creo que es una oportunidad para darlo a conocer. Un poco como adquiriendo productos que son hechos a mano, en cualquier sitio donde lo pueda encontrar, y también transmitiendo un poco como este conocimiento que estoy adquiriendo en este momento, que creo que es una parte importante, ¿no? O sea, decirle a la gente que pues todo el trabajo que lleva a hacer este tipo de cuadernos, libros, para que ellos también lo puedan valorar. Pues siguiendo la práctica de la encuadernación, promoviendo mis trabajos con la gente que conozco, y afortunadamente sí lo han apreciado. Entonces si es aceptado, pues lo sigues haciendo, ¿no? Mi consejo sería, aprendan un oficio. Cuando aprendes un oficio te das cuenta del valor que tiene el trabajo hecho a mano. Cualquier oficio, un carpintero, hasta un electricista, por supuesto un encuadernador, alguien que hace zapatos, bolsas, lo que sea, te vas a dar cuenta de que no es nada más el hecho de hacerlo y ya. Hay un proceso detrás, tienes que saber de materiales,
todo en la economía, al menos en el capitalismo, todo depende de todo, y entonces si algo sube de valor, si algo sube de precio, mi trabajo se ve afectado, tengo que buscar opciones. Entonces no es tan sencillo, y el hecho de que tengas un oficio te hace comprender que hay muchas cosas que no son fáciles, no son rápidas, y que implican un trabajo, y que no solamente estás poniendo las manos, estás poniendo la cabeza, el corazón, el alma en todo lo que estás haciendo, y eso tiene un precio. Estás vendiendo un pedacito de ti en cada trabajo que haces. Siempre es muy valioso intentar algo que nunca hemos hecho, que afortunadamente la encuadernación tiene la posibilidad de obtener resultados desde una cosa muy sencilla, así muy sencilla, doblar varias hojas en sí mismas y una sola costura y con sus tapitas de cartón. Yo empecé, de hecho, en la artesanía. Me empezó a llamar la atención hacer libretas de reciclaje, porque me gusta mucho el concepto de reciclaje. Y yo decía, ay, qué padre poderle dar una nueva vida a materiales que ya se consideran basura, ¿no? Pero yo creo que es como el arte, o sea, tú tienes pintura, tienes colores, tienes un lienzo en blanco y jugando con todo eso obtienes una obra, ¿no? Y la encuadernación también, ¿no? El artesano escoge qué color de papel, qué papel pintado, qué tipo de tapa, ¿no? Y todo eso te va ayudando a jugar con los colores, con las formas. A mí me parece que es un universo así que abarca muchísimo, ¿no? Y los compañeros que están aquí en el taller siempre sorprenden con sus aportaciones, y hacen unas libretas que dices, wow, están geniales, ¿no? Entonces, yo creo que posibilidades, pues todas, ¿no? Entonces, la invitación es a que desarrolles tu creatividad con materiales simples y con disciplina, ¿no? Porque eso sí se requiere trabajar con limpieza, con disciplina, no puedes hacer encuadernaciones bien hechas así como con las patas, ¿no? Tienes que tener ese rigor, y ahí es donde te digo que a mí me sirvió mucho esta parte donde tu mente se tiene que calmar y tiene que ir por pasos y planear y también tener tolerancia a la frustración, porque no te sale a la primera. O sea, la primera es que coses, estás así como se te hacen 80 nudos y ya poco a poco vas empezando a dominar, y eso también es muy grato porque pues vas mejorando tu propio camino, ¿no? No te comparas con las otras personas, sino a ver esta vez cómo me va a salir, ¿no? Entonces, es muy divertido. Yo creo que hasta que vives el proceso de crear un libro es que eres consciente de todo lo que implica. Sería difícil poner a todo el mundo a encuadernar, pero yo creo que ejercicios como de divulgación, de registro de qué implica hacer un libro, de dar a conocer a través de todos estos medios y de este boom de redes sociales, qué implica el que tengas un libro en las manos, o sea, desde plegar el material, coserlo, cómo se forra, cómo se viste un libro, a través de exposiciones donde se hable sobre la historia del libro, sobre las diferentes formas del libro, dependiendo de la historia y de la cultura. Creo que también es muy importante que los académicos y la gente que está metida en la academia salga de sus nichos, salgan de sus seminarios a divulgar. Creo que algo que ha pasado muy importante en la pandemia es que todos estos eventos, coloquios, congresos, que ahora sí que eran demasiado endógamos, ¿no? Que solo sucedían en la biblioteca o entre especialistas, a través de las redes sociales ahora con la pandemia, muchos hemos tenido acceso a excelentes conferencias, excelentes pláticas, y ese es un ejercicio en el que se tienen que quedar todos los especialistas que están en la parte académica, porque a quienes estamos dentro del oficio nos hace falta la profesionalización, y a los que están dentro de la academia también pienso que hace falta esta convivencia más cotidiana con oficiantes, ¿no? Con gente que estamos con las manos metidas en lo cotidiano del libro. Entonces yo creo que eso también va a ser muy importante, y eso socializarlo, ¿no? A través de diferentes medios, de diferentes materiales de divulgación. Que se acerquen a tomar incluso un taller básico, y eso te abre una visión a todo lo que implica crear objetos artesanales y el valor que implican, el trabajo que implican,
Es muy enriquecedor, porque no solo, cuando tú tomas un taller de un oficio, no solo ya entiendes el valor de los objetos que se realizan en ese oficio, ya empiezas a entender por qué en otros oficios cobran tanto, o por qué otros oficios necesitan cierto tiempo para realizar sus piezas, y empiezas a tener conciencia de ese valor. Pues que se dieran el tiempo de comparar una encuadernación hecha por alguien pseudo profesional y otra que hacen las personas que realmente aman el oficio, porque ante todo hay que amar el oficio. Que tengan la oportunidad de comparar ambas cosas en calidad, en acabado, y sobre todo yo creo que parte del amor al libro. Si tú tienes ese amor al libro, a tu ejemplar, a tu libro que te regaló alguien, vas a querer que ese libro esté en las mejores condiciones. Y si te das la oportunidad de comparar ambas cosas, vas a caer forzosamente en cuenta que un trabajo artesanal bien hecho vale la pena en todos los aspectos, en el tiempo que van a tardar, en el costo que va a tener, porque a final de cuentas vas a tener algo que puedas atesorar, que puedas disfrutar, que puedas gozar, que ese libro se vuelva algo más que un solo libro, va a ser un objeto de valor para ti y de gran estima, pero tendría que derivarse de eso. Si vamos nada más al aspecto comercial de lo quiero tener en mi librero, ya no lo voy a ocupar, nunca le vas a dar ese valor y esa diferencia a una cosa y a otra.